pues oficialmente vamos a darle inicio a la clase de hoy. Vamos a llegar a la parte final de la enseñanza. En el día de hoy vamos a ponerle por tema ¿por qué somos conocidos? Y antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Eres bueno y tus misericordias son para siempre. Gracias, Señor, por las conversaciones. Gracias por los distintos puntos, Señor. Pero en esta hora vamos a estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, de que tomes el control conforme a tu gracia y misericordia. No confiamos en tiempos de oración, ni de ayuno o de estudio. Confiamos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Que Jesús sea glorificado, Señor. Abre nuestras mentes para entender, nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar y corazones para recibir. Y en tu misericordia, pon tu palabra en mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, entonces el primer texto que vamos a ver en el día de hoy es Samuel 16-18. Tráeme el Biblia, dale, por favor. ¿Dónde estás? Es el que tienes ahí, ¿no? Sí. 18, 16-18, sí. ¿Puede leerlo, por favor? Sí. Dice, ¿por qué somos conocidos? 1 Samuel 6:8. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Hasta ahí. ¿De dónde? Samuel 16-18. Ah, ok. Es que te brincaste el de este. ¿Qué me El brinqué? número 1. ¿Sí? Sí, pues el número 1. Pues sí. Es que te brincaste el número 1. Ah, ok, entonces yo estoy equivocado. Si Es no que dijiste tiene... por qué somos conocidos. Sí, Y yo lo no. escribí aquí arriba porque no lo había visto. Yo No, está bien. Fue que yo me salté el primer punto del día. Entonces ese es el segundo. Ok. Sí, Podemos es entender la naturaleza. podemos leer el versículo 45 en adelante, por favor. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Amén. No hay más. Ah, ok. Mas yo vengo a ti. Ah, ok, porque está algo ahí en pared. Sí, se me olvidó quitar la nota. Ok. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Amén. ¿Quieres decir algo? No, de hecho el otro quería decir, pero más tarde. Vamos para allá ya mismo. Ok. Ana, ¿quieres decir algo? Ok. No, pues que lo hablamos la otra vez de que yo dije de que Goliat se estaba burlando de Dios, tú me dijiste que no, pero en haberlos retado a Israel, yo pienso que sí se estaba burlando de Dios. Okay. Y por eso es que sale ahí David y le recalca a Jehová, al Dios de los escuadrones. Okay. En el tiempo de David, en el tiempo bíblico, cuando dos naciones entraban en conflicto o en guerra, no era simplemente un conflicto de ideologías o de cultura. Los dioses estaban incluidos en la batalla y se creía que la nación que tenía los dioses más fuertes era la nación que salía victoriosa. Es por eso que yo sí creo y estoy de acuerdo que los está retando, pero no creo que se estuviese burlando de Dios, pero no voy a debatir el punto hoy. Entonces,
Dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y es importante que le prestemos atención a lo que está diciendo David, porque todas esas cosas son cosas creadas, basadas al patrón de este mundo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Todas las cosas que nuestro enemigo usa en nuestra contra van a estar basadas en el patrón, en la ideología de este mundo. Van a estar diseñadas para apartarnos de los principios bíblicos que Dios ha establecido, para que abracemos principios, reglas, normas, lo que sea, que son creadas en este mundo conforme a la ideología de este mundo. Y eso fue justamente lo que ha hecho desde el principio. Usando esta técnica le ha estado vendiendo el sueño a la humanidad de que pueden ser como Dios. Es lo que ha hecho desde el principio. Así que es una de las cosas que debemos identificar. Cuáles son las estrategias que el enemigo usa para alcanzarnos. Cada vez déjame perder. En cierto punto de la vida cristiana, especialmente normalmente en esos primeros años, cada vez que tú tratas de acercarte a Dios, ciertas cosas comienzan a pasar. Se levantan pruebas, se levantan adversidades, se levantan situaciones, y todo esto son parte de las estrategias que el enemigo pone para que no salgamos al conflicto y no nos enfoquemos en lo que nos tenemos que enfocar. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Ahora David pone el conflicto en perspectiva. Sabemos que Goliat viene con espada, con lanza y jabalina, cosas creadas basadas en el patrón de este mundo. Pero ¿cómo David dice que él va a pelear esta batalla? David dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David no se estaba parando frente al gigante confiando en sus méritos ni en sus habilidades. David se estaba parando frente al gigante ¿en qué? En Dios. Confiando en Dios. Y entonces dice, el Dios de los escuadrones de Israel, y aquí está una de las cosas por las que yo baso mi opinión, dice, a quien tú has provocado. O sea que cuando el enemigo se levanta en contra de los suyos, lo que está es una provocación directa a nuestro Dios. Entonces, miren el idioma que David comienza a usar. Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Quién lo va a entregar? O sea, tengo una pregunta y una pausa. ¿Jehová se pudiera usar también el Señor? ¿O sí, el Señor te entregará? Porque hay unas Biblias que dice Jehová y otras dice el Señor. Sí, no es lo mismo. Entonces, ¿quién es el que está haciendo la acción? Jehová. David, él llega a la brecha, él entra al campo de batalla, pero él está confiando en que Dios va a hacer la obra. Él está confiando es que en Dios quien va a ir a pelear. Está confiando que es Dios quien va a entregar al filisteo en sus manos. Entonces, ¿cómo entramos nosotros a la batalla? ¿Con qué expectación estamos entrando nosotros? Porque, espero no complicarlo mucho, la fe que nosotros profesamos realmente no la creemos hasta que no la vivimos. ¿Hago sentido? O sea, lo que yo digo que yo creo, realmente no lo creo hasta que no lo vivo, hasta que no lo pongo en práctica. Entonces, lo que David está haciendo, David está revelando con sus acciones lo que él creía de Dios.
Lo que era su fe de Dios es lo que David está ahora trayendo a la línea de batalla, que esto va acorde a lo que Santiago enseña. La fe sin obras es muerta. Que aquí volvemos a parte de la conversación que estábamos teniendo, que en la cultura hebrea el creer incluía una vida práctica diaria. Entonces es lo mismo que está pasando aquí. Entonces ahora él está diciendo, yo voy a entrar al conflicto contigo, pero quien va a pelear contigo es Dios. No es conmigo que te estás metiendo, es con Dios. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Y entonces, mira el orden en que David organiza lo que está diciendo. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y como Jehová te va a entregar en mi mano, yo te venceré. ¿Notaste eso? ¿Sabes por qué David iba a vencer? Porque lo iba a entregar en sus manos. Porque Dios lo iba a entregar en sus manos. Él tenía entonces esa seguridad que ya Dios lo... ¿Qué tal si Dios...? Porque a veces uno dice, voy a hacer esto en el nombre de Jehová y no sucede. Entonces ahí, ¿cuál era esa seguridad que él tenía? Que eso iba a suceder. Que ya había estado ahí antes. Él le dice a Saúl, él, cuando venían el oso y el león a comerse las ovejas, él me ayudó y vencía las... Entonces, él básicamente en un momento dado, Que era la voluntad de Dios, ¿no? David le dice a Saúl, Dios, que me ha librado de las garras del león y el oso, me va a librar de este filisteo. ¿Sabes? Lo que David está haciendo, David está mirando atrás a lo que Dios ya había hecho en su vida. Entonces no es simplemente que David se entró a pelear con el filisteo y él dijo, no, pues yo voy a pelear con él, pues porque sí. Ok. Pequeño gigante allá arriba. El pequeño Goliat. Entonces, lo que David está haciendo, David mira hacia atrás a las batallas anteriores. O sea, hay un orden ascendente, hay una preparación anterior antes de enfrentar al gigante. Entonces, David comienza cuidando las ovejas, por ende llega el león, por ende llega el oso. Quién sabe si llegaron lobos, quién sabe lo que llegó. El evento es que en ese lapso David vio que Dios peleaba por él. David vio que Dios lo libraba de cosas que él no tenía la capacidad de ser librados. Entonces cuando él entra al campo de batalla, que esa fue la parte de la clase anterior, cuando Goliat está retando a los escuadrones, la reacción de David no es ¿quién se cree que nos está retando? No, esa no es la reacción. Pero ¿quién es este filisteo incircunciso para retar a Jehová Dios? O sea, desde un principio David se está parando en la línea desde el lado de Dios. No fue que David a última hora hizo un cambio como normalmente hacemos nosotros, que estamos indecisos y entonces a última hora decimos, no, pues en el nombre de Dios voy a hacer esto. No, ese no es el caso de David. David desde el principio se está parando del lado de Dios. David desde el principio estaba parado de ese lado de la valla, si lo quieres decir, del cerco. Entonces desde un principio lo que David estaba viendo era a un gigante o a un hombre retando al Dios de Israel. Nunca lo vio como un conflicto personal. O sea, él no estaba allí defendiendo su posición ni defendiendo su orgullo. Él estaba allí porque él creía que a través de él Dios iba a hacer la obra. Entonces ese es el idioma que está utilizando. O sea, yo te venceré. ¿Cuándo te venceré? Cuando Dios te entregue en mi mano. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y las bestias de la tierra. David era violento, ¿sabes? ¿Y si le cortó la cabeza? David era violento. Y toda la tierra sabrá. ¿Qué va a saber toda la tierra? Que hay Dios en Israel. Que hay Dios en Israel. Creo, amados hermanos, que nosotros
tenemos una perspectiva equivocada de los conflictos y de las batallas en nuestra vida como creyentes. Muchas veces entramos al conflicto y empezamos a preguntarnos, ¿por qué yo, Dios? Si te estoy buscando, estoy orando, estoy ayunando, ¿sabes? ¿Por qué? Aquí tienes la contestación. Había una nube de testigos viendo la pelea. Había una nube de testigos viendo lo que estaba pasando. ¿También? Había una nube de testigos que estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice David? David dice, yo te voy a vencer, porque Dios te va a entregar en mi mano, y entonces toda la tierra va a saber que hay Dios en Israel. ¿Alguien me entiende por dónde quiere llevar el punto? Entonces, cuando nosotros entremos en conflictos como creyentes, tenemos que entender que el conflicto no está diseñado para nuestra destrucción, sino que para aquellos que nos están viendo en medio del conflicto, para que cuando al final Dios haga lo que va a hacer, ellos sepan que hay un Dios. Ellos puedan entender, hay un Dios y es real. Porque Pedro es claro, tenemos una nube de testigos. Somos cartas abiertas. Y es lo que estamos viendo aquí. David está parado en el centro y de los dos campos lo están viendo. Tanto los filisteos como los hebreos, todos están atentos a lo que está pasando. Y lo que David deja saber es, cuando esto finalice, no va a caber duda de que hay Dios en Israel, de que Jehová es el Dios. ¿Alguien entiende? Mira lo que dice después. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Por qué David está diciendo esto? Nadie se había atrevido a salir a enfrentar al gigante. Y acuérdense de que cuando David va a salir a enfrentar al gigante, Saúl intenta de darle ¿qué? Armadura, escudo y espada a David. David se lo pone y que dice, ¿sabes qué? Yo no puedo caminar con esto. Hablamos de eso, no voy a volver a entrar en el punto. Entonces David le dice, ¿sabes qué? Se lo quita y él se va y busca lo que Dios ya había utilizado en el pasado para librarlo. Entonces, ¿qué está diciendo David? Esto no tiene que ver con la lanza, no tiene que ver con la espada, no tiene que ver con la armadura, no tiene que ver con las estrategias, no tiene que ver con que aquel puede o no puede. No. Tiene que ver con Dios que da la victoria. Dios no necesita nada de esas cosas para Él glorificarse. Lo único que Dios necesita, que es lo que nos enseña la historia, es alguien que esté dispuesto a entrar a la batalla. Alguien que esté dispuesto a enfrentar lo que otros no han querido enfrentar, a pasar lo que otros no han querido pasar, para Él glorificarse. ¿Alguien me entiende? Ok. Porque de Jehová es la batalla. A veces se nos olvida también esa. Yo personalmente soy bien necio. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Date de cuenta de que una vez termina con el gigante, está hablando de todos los demás también. Y Él los va a entregar en mis manos. ¿A quién? A todos los filisteos. Bien, ahora sí, vamos al próximo punto. ¿Por qué somos conocidos? Dale, Angélica. Ok, entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Dime. Ahí se me hizo interesante el sabe tocar. O sea, como que es importante tener alguna habilidad, ¿no? Algo que pongamos a uso. Como tú estás hablando de las pequeñas oportunidades. Como no descartar. A lo mejor a veces, por decir, si yo fuera David y digo,
bueno, pues sé tocar, pero es solamente una guitarrita, o sea, lo hago pues ahí, o De sea, hobby. ándale, de hobby, o como que no le das importancia a la guitarra o a esa habilidad, ¿no? Para poner algo Sí, como sí te ejemplo. entiendo. Entonces, creo que esas pequeñas oportunidades vienen cuando podemos ser, ¿cómo se diría la palabra? Fiel. Fiel, ¿sí? Con lo poco. Y la persona se habló de él, pues que sabe tocar. Conozco a alguien que sabe tocar. O sea, Sabe tocar el fue arpa. o sea, fue lo más mínimo. Entonces Dios puede usar algo de nosotros que sea lo más mínimo, que ni nos damos cuenta. Mira, Por ejemplo, conozco a alguien, por decir, ¿no? Acá, que sabe, de she knows how to bake, que sabe hornear muy bien. Thank you. Ajá, entonces, y eso es como que para mí, o sea, yo estoy mirando eso, y eso lo puede decir, te voy a invitar para acá, o sabes, y abrir la puerta para otra cosa, pues de esa habilidad. mira, volvemos a la palabra de los talentos. Volvemos ahí de nuevo, caemos ahí. Al que menos se le dio uno. Significa que todo el mundo tiene al menos una habilidad o un talento que Dios le ha dado. Lo que tenemos que hacer es usarlo. Sea que tengamos miedo, sea que lo menospreciemos, sea la razón que sea, nuestro problema es que lo enterramos. Lo tomamos y buscamos excusas para no hacer uso de él, y ahí es donde vienen los problemas. Y aunque estoy de acuerdo en la importancia de que David estuviera haciendo uso de su talento, porque obviamente él tocaba con frecuencia porque este hombre lo había escuchado tocar. Este hombre sabía de él, ¿sabes? Sabía quién era, sabía de quién era el hijo. Y aquí con quien están hablando es con Saúl. La conversación es Saúl ¿sabes qué? Después que se apartó el Espíritu Santo y vino el Espíritu Malo, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar a alguien que toque el arpa. Y esta persona dice, ¿sabes qué? David. Yo he escuchado a David tocar. Él sabe tocar el arpa. Pero eso no es lo único, ¿sabes? A donde quiero llegar con esto es que David no era solo conocido por su talento, por sus habilidades. Puedes leer la otra parte del texto que sigue. Sí, dice, creo que está ahí algo en paréntesis. Okay. Y es valiente y vigoroso. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Eso fue ya después de la guerra? No, estos antes. Ok. Estos antes. ¿Qué estás viendo? David no era simplemente conocido por sus talentos y habilidades. David no era simplemente conocido porque era talentoso con el arpa. David era conocido por su carácter y su testimonio. Wow. Y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. ¿Pero por qué dice hombre de guerra? Eso sí. Supongo, o sea, supongo yo que habían escuchado las historias del Del oso y del oso. Sí, pues son las únicas guerras que David está peleando en ese momento. Pero ¿estás viendo dónde quiero llevar? O sea, David era conocido por su carácter y su testimonio. No simplemente por ser talentoso. Él tenía un estilo de vida que respaldaba el talento que Dios le ha dado. Y aquí es a donde quiero llegar en esta noche. Por eso que se llama ¿por qué somos conocidos? Wow. O sea, si le preguntan a los otros por nosotros, ¿qué cosas van a decir? Pues es importante. No digo que seamos esclavos de la opinión de los demás, ni nos volvamos people pleasers, ni nada de eso. Eso no es lo que quiero decir. Pero definitivamente prestemos atención a lo que la gente dice de nosotros. Sí, pero ahí también entra ¿dónde es? Donde le dice, busca a 7 de ustedes que estén llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio.
también viene eso. O sea, que es cierto que no vivamos de las opiniones de los demás, pero que nuestras acciones representen a Cristo. Ujú. A eso me refiero. Porque nuestro estilo de vida habla. Ujú. Por eso me refería que nosotros no podemos decir que creemos tal o cual cosa hasta que no la comenzamos a vivir. Exacto. Entonces, David está demostrando que no tan solamente era un hombre talentoso, sino que era un hombre de convicciones, era un hombre de carácter y un hombre de buen testimonio. Porque esta persona no le está dando este testimonio a cualquier persona, se la está dando el rey de Israel. Ujú. O sea, esta persona sabía lo que le esperaba si estaba mintiendo. Así que David realmente tenía que vivir de esa manera. Ese era el testimonio de David. Y ese era el carácter de David. Ujú. Así que la pregunta para nosotros hoy, ¿nos estamos convirtiendo en hombres y mujeres de carácter? ¿De buen testimonio? ¿Qué clase de creyentes nos estamos convirtiendo? Ujú. Cuando las otras personas nos ven, ¿qué ven en nosotros? ¿Ok? Vamos al... ¿Alguien quiere decir algo de ahí? ¿No? Ok. Vamos al punto número 13. Al punto número 13 en el lado de ustedes. 13. El 3. Manejando la inseguridad. ¿Puedes leer lo mismo? Y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaba, decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo: A David dieron 10,000, y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl miró de a través a David. Ok. ¿Quieres decir algo de él? Pues que él no había sentido nada de eso hasta que las mujeres empezaron a meter candil. No metieron candil, sino que... Sí, te entiendo. Cizaña. Pues no, De hecho, no era ni cizaña. Ellos no las estaban haciendo con cizaña, no Sí, lo estaban exacto. haciendo con maldad. Sí, sí. De hecho, Era nomás lo que Va- miraban. vamos... De hecho, no lo que estaban diciendo era cierto. Ujú. Fue David quien mató. Ajá. Pero vamos a desglosar esto un poco. Entonces, y aconteció que como volvían ellos, ¿quiénes son ellos? David y Saúl, de matar al filisteo. O sea, Saúl no tiene problemas ninguno en que David haya matado al gigante. No, y él lo apoyó. O sea, él no tiene problemas. O sea, Él está lo apoyó, está ¿sabes todo qué? bien. Tú ponte aquí la espada, agarra el escudo y vete a matarlo. ¿Sabes? Entonces, dice que venían ellos juntos. Pero mi pregunta es esta: ¿a quién salieron las mujeres cantando a recibir? No pierdes ese A detalle. recibir al rey Saúl. ¿A quién? Al rey. A Saúl. Ellos no salieron por David. Ellos salieron cantando y danzando a recibir a su rey, contentos de que su rey regresaba bien de la batalla. ¿Alguien entiende eso? Ujú. Aquí nadie salió por David, aquí no salieron a celebrar la victoria de David, ellos estaban celebrando a Saúl. ¿Estás viendo el problema por donde va esto? Ujú. Entonces ahora mira lo que pasa, esta gente sale a celebrar a Saúl, salen porque están contentos de que Saúl está regresando, entonces las mujeres cantan y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces ellos están haciendo este cántico, no creo que haya malicia en el cántico. Esa no era la intención, sin embargo aquí tenemos el problema. Ahora esto detona la inseguridad de Saúl y dice que Saúl se enojó en gran manera y que aquellas palabras fueron desagradables ante sus ojos.
Y aquí es donde está el problema. Mira ahora cómo la inseguridad de Saúl distorsiona las palabras de las mujeres. Y enojóse Saúl en gran manera y desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿Qué dice después? Se enojó Saúl en gran manera. No le falta más que el reino. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo llegó de que las mujeres estaban cantando que él mató a sus 1,000 y David a sus 10,000? ¿Cómo llegó de que a David le faltaba el reino? ¿Cómo él llegó a esa conclusión? Tenemos que hacernos preguntas de cómo llegamos a ciertas conclusiones. Pues muchas veces escuchamos nosotros ciertos argumentos o ciertas expresiones y nuestras inseguridades se detonan y llegamos a conclusiones que están equivocadas. Y entonces ahora perdemos de vista uno, de que esta gente salieron a recibirme a mí. Salieron porque se alegraban de que yo estaba bien. Esa es la primera. 2, ahora aquel que me hace un bien, yo lo comienzo a ver como un enemigo. Porque, si lees más adelante, ¿qué dice el 9? Y desde aquel día, Saúl miró de través a David. Hace unos minutos atrás, él estaba contento y celebrando que David había matado al gigante. Estaba contento con la obra de valor, estaba contento con este jovencito, pero ahora lo está viendo con malos ojos. Por el comentario, ¿no? Por el comentario. Y en vez de enojarse con las mujeres, se enojó con él. Se enojó con David porque, date de cuenta, su inseguridad se inclinó hacia David basado en lo que estaba escuchando del cántico. Y es fácil criticar a Saúl, pero nosotros somos iguales. Basado en lo que nosotros escuchamos de ciertas personas, nos enojamos con otras. Y muchas veces igual. David le estaba haciendo un bien a Saúl. ¿Alguien me entiende? Entonces, aquel que Dios trae para hacernos bien, ahora nosotros lo tratamos con desdén, porque nos sentimos inseguros. Porque escuchamos algo que no nos gustó. Pues en verdad, bueno, un paréntesis ahí, no es como que le iba a hacer bien a Saúl, porque le iba a ser el próximo rey. Tú me disculpas, pero en toda la vida de David ni una sola vez le hizo daño a Saúl. Ah, no, sí, o sea, obvio que y le hizo bien. Ajá. David le hubiese servido hasta que Dios lo matara o Saúl se muriera. Pero aún así, ahí ni David ni Saúl sabían que David iba a ser el rey. Pues David sabía que no, porque lo habíamos... En ese punto todavía no sabe. ¿Que no lo había ve y estudia la historia y él no sabe para qué lo ungieron. Samuel lo ungió, pero nunca dijo para qué. Ah, nunca le dijo para qué. No. Oh, de verdad. Eso lo descubrió ya cuando se hizo rey. De hecho, eso lo ves más adelante y deja ver cómo. De hecho, el primero que se da cuenta es Saúl. Saúl, aquí es donde Saúl se da cuenta de que ya él sabía. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Ya Saúl sabe que el Espíritu de Dios no está en él. Entonces, poco a poco, mirando la vida de David, se empieza a dar cuenta de que el Espíritu de Dios está en David. Entonces, ya él sabía, ya esa era la señal para Saúl. ¿Sabes qué? Es ese. Este es. Y aquí estamos viendo el inicio de esa decisión. Okay. Entonces David no sabía, lo supo ya como cuando después. De hecho después de la cueva de Adulam, que él hace su ejército, todavía después de eso es que David lo sabe. Ok, ahora mira lo que te estaba diciendo. Otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transporte de profeta.
Y David tañía o tocaba con su mano como los otros días. Y estaba una lanza a mano de Saúl, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Y 2 veces se apartó de él, mas Saúl se temía de David. ¿Por qué? Por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Ahora miren dónde vamos. Capítulos antes, cuando David tocaba, Saúl recibía alivio. Pero aquí lo vemos tratando de matar a la persona que Dios está usando para traer el alivio. ¿Alguien? Le está mordiendo la mano al que le da de comer. Más o menos. Porque recuerda el verso que leímos, porque eres conocido, que le están diciendo al rey: ¿sabes qué? Vamos a conseguir a alguien que toque el arpa. Y uno dice: yo conozco a David, el hijo de Isaí, que toca bien, y es hombre valoroso, hombre de guerra, dararí, darará. Entonces David va ante el rey y comienza a tocar, y Saúl lo ama tanto que lo hace su paje de armas. A donde iba Saúl, iba David. Cuando esta guerra comienza, Saúl lo envía de regreso a la casa. ¿Me entiendes? Pero ya David le estaba sirviendo a Saúl y le estaba haciendo bien a Saúl. Pero aquí, después del evento, después de que Saúl se mete estas ideas en su cabeza, ahora lo encontramos haciéndole daño a alguien que Dios puso en el camino para bendecirlo. Porque cuando él era atormentado, era el arpa en las manos de David quien traía descanso y traía paz sobre Saúl. Y aquí es donde está lo triste, que las inseguridades y las emociones negativas en Saúl ahora lo llevan a elegir venganza, a elegir hacerle daño por encima de escoger la paz de Dios. ¿Alguien entiende? Bien. Y lo que más él temía era que ya se estaba dando cuenta, que fue lo que leía lo último: mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él y se había apartado de Saúl. Ya Saúl estaba poniendo 2 más 2. El arpa, el gigante. Ok. He was connecting the dots. Exacto. Como dicen en Entonces, inglés. este es. Entonces, ya aquí es donde la tirria le sube 3 rayitas. Y ahora hay que matarlo. Al punto de que le dice a Jonatán en un momento dado: ¿no sabes tú que mientras David viva, tu reino no está seguro? Ok. Vamos a entrar a la última sección del día de hoy: la manera en que nos comportamos. Vale, ¿puedes leer el versículo 12? Mas Saúl estaba temeroso de David, porque cuando Jehová está con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Ok. Entonces, que esto es continuación de lo que leímos anteriormente, que dice el texto: mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué? Jehová estaba con él. Porque Jehová estaba con él. Y eso sigue saliendo. Eso sigue saliendo. Me pregunto cuáles son algunas características de saber que Dios estaba con él. O sea, obvio, todo lo que David hacía prosperaba, ¿no? Pero también su carácter. Mira, Por los frutos los reconocerás. mira, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros no entendemos qué es verdadera espiritualidad. Nosotros pensamos, si tú le preguntas a cualquier persona qué es una persona espiritual, te va a decir que es una persona que danza, que habla en lenguas, que predica, que ora por los enfermos, que hace todas esas cosas. Y te van a decir: eso es una persona espiritual. Sin embargo, si algo nos enseña la Biblia, es que en la epístola de los Corintios nos enseña que eso no es espiritualidad.
Eso no es ser espiritual. La iglesia de los Corintios estaban operando los 9 dones del Espíritu. Sin embargo, cuando Pablo habla con ellos, les dice carnales. Había divisiones, había enemistades, había orgías, había incesto, había 1000 problemas en esa iglesia. Sin embargo, todos los dones se estaban operando. Así que no podemos decir ni medir la espiritualidad conforme a los dones de una persona. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a un estilo de vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. No me puedo decirlo, ya los tenía listos. No lo dijo todo, no lo dijo. A ver, No lo dije vamos. todo. Son 9. Entonces, son esos frutos, es ese fruto el que te va a decir si alguien es espiritual o no. Mansedumbre, templanza, paciencia. Self-control. Oh, yes, big time. ¿Estás viendo? Entonces, ¿dónde se reflejan estos? ¿En el altar? No. Esto se refleja en tu vida cotidiana, día a día. Cuando nadie te ve. O sea, no entendemos qué es vida espiritual. Por eso no podemos entender si alguien está o no está con Dios. Entonces, cuando los tiene, es que decimos, es indicativo de que Dios está con esa persona. Está el fruto, ¿no? Y esa persona es salva. Si está el fruto del Espíritu, tiene que ser salva. Ok. Porque si es salvo, tiene el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener los frutos del Espíritu Santo. Entonces tenemos 2 listados que son muy sencillos, muy básicos, que los podemos utilizar. Y no digo que vamos a operar todo el tiempo en el fruto del Espíritu. Si tú me agarras en momentos, vas a ver el fruto de la carne. Pero cuando tú te echas hacia atrás, como lees en la epístola de Primera de Juan, cuando está explicando lo de la salvación, la palabra que usa es paripiteo, que habla de estilo de vida. Significa que cuando tú te paras atrás y miras el estilo general de vida de esta persona, vas a ver una vida de piedad. Vas a ver una vida con el fruto del Espíritu Santo, porque es muy probable que si me agarras y yo me estoy martillando y me martillo el dedo, No va a salir un aleluya. probablemente salga un aleluya, pero le voy a meter una patada a algo. Dame Exacto. algo de peso. ¿Ves a dónde quiero ir? Entonces, si me agarras no necesitas agarrarme en un mal día. Si me agarras en un buen día, puedo salirte de atrás para adelante. Es parte de mi personalidad. Pero eso no quiere decir que no seas. Pero eso es en un momento, cuando tú miras mi vida en general, ¿qué ves? Cuando tú analizas tu vida en general, ¿qué ves? Cuando las otras personas ven tu vida en general, recuerda, no recuerdo si es Pedro o Pablo el que lo dice, no recuerdo, que dice que hay una nube de testigos alrededor de nosotros, esta gran nube de testigos. Por lo tanto, corramos la carrera. ¿Por qué? Porque nos están viendo. Entonces volvemos a por qué eres conocido. Porque David no era conocido simplemente porque tocaba el arpa. Era conocido por su carácter y su testimonio. Y eso decía que Dios estaba con él. La forma en la que se comportaba, la prudencia en la que actuaba, eso decía que Dios estaba con él. También eso puede decir que Dios no está con alguien. O sea, cuando tú le prestas atención, el fruto no puede ser falsificado. Por eso en el día de hoy estamos encontrando tantos escándalos que están saliendo detrás de los altares. En los últimos meses, 3 o 4 pastores que han estado en infidelidad, predicando desde los púlpitos. ¿Están viendo? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace Saúl cuando se da cuenta que Dios está con David y que se había apartado de él? Lo alejó de sí. Pero mira la técnica que usa para alejarlo. Y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. O sea, entre comillas parecía una promoción. Pero realmente era un mecanismo para crear distancia entre él. En un momento dado, Saúl llega al momento en que dice, ¿sabes qué? No va a ser mi mano en contra de David, sino la de los filisteos, que es cuando le ofrece a Mical
primero le ofrece a la hija mayor y después le ofrece a Mical. Y dice, no, pues yo no quiero estatus. Búscame tantos prepucios de filisteos. Porque él pensaba cuando salga por ellos lo van a matar a los filisteos. Tiene que matar a 100 hombres. Y cuando David regresa con ellos, más temor le dio porque resulta ser que Mical estaba enamorada de David. Entonces, mientras más tramaba Saúl en contra de David, peor se ponía la situación para él. Y ahí se cumple la escritura. Dios toma las cosas que iban en contra nuestra y las gira a favor de nosotros. Pero ahora miren, y con esto quiero cerrar en el día de hoy. Y David se conducía prudentemente ¿en qué? En todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Escucha la estructura del verso. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Por cuanto Jehová estaba con él, él se podía comportar prudentemente como lo hacía. En todos sus asuntos. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mira, normalmente, cuando nosotros comenzamos a sentir envidias, celos y temor hacia otra persona, estamos en esta posición. Hemos visto un área donde Dios no está en nuestra vida en esa área y en esa persona sí. No te preocupes. Yeah, ¿necesitas agua? Right now? Yeah. I'm okay. ¿Alguien entiende? Entonces, tenemos que hacer un análisis. ¿Qué es lo que tiene esta persona que no me llevo con ella? ¿Es realmente porque no me cae bien? ¿O porque esta persona está detonando la inseguridad en mí? Porque en el caso de Saúl, el problema que tenía era que David detonaba su inseguridad. Y por lo tanto, él se había determinado en hacerle daño. Como no podía, entonces lo alejó de él. Creó distancia de él. Sin embargo, mira lo que sucedía con las demás personas. Mas todo Israel y Judá amaba a David. Porque él salía y entraba delante de ellos. No pierdas ese detalle, porque él salía delante de ellos. David vivía públicamente. David tenía una sola vida. Más adelante lo vemos de una manera distinta, pero en este punto de la historia David tiene una sola vida. Su vida era transparente. ¿Cuántas vidas tenemos nosotros? Tenemos nosotros en el caso de que tenemos una vida privada y una parte pública y somos dos personas distintas. Entonces en el caso de Vale, en tu caso tú una en la escuela y otra en la casa. O somos alguien en el trabajo y otros en la casa y otros en la iglesia. Eso no es lo que David está haciendo. David salía y entraba delante del pueblo. Y con esto llegamos al final hoy. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas, dudas?